Muy buenas tardes. Hoy les hablaré acerca de las empresas en inversión durante la pandemia del COVID-19. Les daré una breve introducción. Ya todos conocemos respecto a esta crisis financiera y todo lo que sucedió en el mundo. La pandemia del COVID detuvo la economía, perjudicó a las empresas y empujó a muchas de ellas a la quiebra. Entonces hablaré un poco sobre los debates relacionados con el financiamiento de las empresas durante esta crisis. Esta crisis no se conoce como una crisis parecida a las anteriores debido a que los factores que las diferencian son extremadamente importantes. En esta situación, como las empresas se vieron afectadas de una manera mucho más diferente a en crisis pasadas. Y también es importante tener en cuenta cómo conservaron o cómo intentaron conservar sus relaciones con los proveedores, los trabajadores, los clientes, entre un montón de agentes importantes que hacen parte del funcionamiento de una empresa. Y además también se hablará un poco de cómo las empresas pueden beneficiarse respecto a este término llamado invernación y qué acciones tomaron para administrar sus gastos, cómo se financiaron, cómo utilizaron de forma inteligente sus créditos y cómo esos créditos fueron acogidos por las políticas financieras. Sabemos qué pasó. El COVID-19 fue una enfermedad, una pandemia, la cual afectó a todo el mundo, haciendo que el funcionamiento de las empresas y el, lo que hacíamos diariamente los seres humanos cambiara de manera repentina. Nuestras actividades, nuestra manera de vivir diariamente, cómo íbamos a comer, cómo íbamos al médico, cómo íbamos al trabajo, todo eso se vio cambiar de una manera súper drástica. A eso le sumamos que un factor muy importante es que los índices bursátiles cayeron en picada horriblemente, afectando a muchos sectores, pero todo esto tuvo una rápida reacción y superación inmediata gracias a las múltiples respuestas políticas. Sabemos que en todo el mundo se utilizaron herramientas y mecanismos diferentes para ayudar a las empresas a sobrevivir a esta crisis que estábamos pasando. En Alemania lanzaron un programa llamado Bazooka, el cual incluía 55 millones de euros en préstamos a empresas. En Reino Unido y Suiza las políticas permitieron que los préstamos puentes fueran mucho más utilizados, que esos préstamos puentes nos hablan de cubrir necesidades inmediatas de financiación. Por otro lado, en Estados Unidos, la Reserva Federal expandió la liquidez a las empresas mediante la compra de valores financieros en los mercados de capitales y en los mercados emergentes. Los países en desarrollo y los gobiernos recortaron drásticamente las tasas de interés e intervinieron en los mercados de divisas, mientras intentaban proporcionar liquidez a las empresas. También hablamos de que en México se utilizaron mucho la compra de bonos corporativos y en Egipto y Pakistán tuvieron la mayor caída de la tasa política monetaria, además de sugerir muchas otras medidas y herramientas para ayudar y apoyar a las empresas. Todas las políticas de diferentes partes del mundo trabajaron de múltiples maneras, sin embargo, todas iban por un mismo objetivo, que era ayudar a las empresas a evitar su cierre, su quiebra, porque esto de manera masiva iba a afectar muchísimo a, a todas las personas. También vamos a hablar de la invernación empresarial, aclarando que aunque la economía no puede entrar en un congelamiento, porque esto es totalmente imposible, ya que todos necesitan una manera de poder sobrevivir, durante el confinamiento que sucedió en ese entonces, cómo estas empresas necesitaban seguir en este funcionamiento cumpliendo con las medidas y los términos que se habían implementado en ese entonces. Así que para eso, no como congelamiento o una recesión completa de la economía, se utiliza el término de invernación, que es utilizar el efectivo mínimo necesario para que las empresas puedan seguir en funcionamiento y puedan ajustar sus pagos, porque en ese entonces todos los pagos y deudas se ajustaron a la baja. Además de que otro factor fue evitar, con esto el objetivo era evitar, como ya les había nombrado, el cierre de las empresas. Entonces, otro de los mecanismos que se utilizó era una ayuda mediante una orientación para poder llevar de una mejor manera la infraestructura financiera, y también se les está ayudando a las empresas a poder solucionar y a poder como mitigar un poco los impactos de esta crisis en concreto. El valor de salvar las relaciones que tenemos en una empresa. Las relaciones son trabajadores, proveedores, clientes, acreedores. No es factible volver a construir este tipo de relaciones con otros agentes diferentes, ya que se acuerdan gastos, se acuerdan pagos, se acuerdan medidas de entrega, entre las empresas y sus conexiones se entienden y pueden poder llegar a un funcionamiento muchísimo más beneficioso para ambos actores. Entonces,
no era beneficiario romper esas relaciones que ya había construido la empresa. Eso no es factible. Entonces, esto se debía mitigar para poder como cancelar los efectos que puede causar el romper estas relaciones, como son las tasas de desempleo, la deflación de los precios de los activos. El romper estas relaciones no solo era simplemente romper una relación con un trabajador, con un acreedor, sino que sabemos que todas las partes iban a ver muy, muy afectadas. La caída de los ingresos de las empresas debido a la pandemia podía también causar una gran ola de impagos corporativos, y esto iba a causar como una espiral en las empresas y el sector financiero. Pero estos procesos no se podían forzar, y los avances económicos, ya que como esto no fue una crisis como las anteriores y una recesión ordinaria, se estimulaba la economía para que vuelva a su capacidad normal, dando incentivos o generando otras herramientas para poder evitar como esta ola masiva de impagos. Así que se crearon créditos para mantener las relaciones durante las invernaciones, y algunas empresas y países lo implementaron a la práctica, lo que llamamos la invernación, que era desacelerar la economía hasta que la pandemia estuviese bajo control y utilizar intervenciones políticas para compensar algunas de las pérdidas que la economía venía soportando. La invernación implicaba utilizar el efectivo mínimo para poder resistir en la pandemia. Sabemos que las empresas más afectadas fueron el sector hotelero, el sector turístico, cine, entretenimiento, todo este tipo de actividades que no eran de necesidad básica y de primera necesidad, se vieron muy afectados respecto al COVID-19. Pero la invernación era útil para mantener a diferentes empresas de grados diferentes, ayudar a reducir sus actividades rutinarias, pero sin embargo esta solución de la invernación no era fácil de implementar, ya que era posible que se renegociaran las relaciones entre las empresas y sus diferentes partes interesadas, y los contratos se respaldaran para, para compensar de alguna manera la carga del periodo inactivo. Pero también recalquemos que si la invernación no hubiese existido, el sobrevivir para las empresas hubiese sido muchísimo más complicado, suponiendo que todas debían continuar como con su funcionamiento normal. ¿A qué me refiero con esto? Si no se hubieran tomado herramientas e iniciativas para poder funcionar y acoplarse a la crisis que estaba sucediendo en ese entonces, el cierre de las empresas hubiese sido muchísimo más grande de lo que se evidenció en ese momento. Por eso, también se llega a la intervención de las políticas para sostener un financiamiento empresarial. Las políticas del sector financiero son complementarias de otras acciones que las empresas emprenden, como con partes interesadas públicas y privadas. Esto para ajustar como un compromiso previo con respuesta al impacto de la pandemia. En todo el mundo se implementaron diferentes políticas para poder ayudar a las empresas a gestionar sus pasivos y a mejorar sus mecanismos para sobrevivir a la pandemia. Lograr esto no significaba simplemente refinanciar las líneas de crédito que ya existían, sino que también era extender un nuevo financiamiento a estos clientes que estaban llegando con esta nueva necesidad, dado que era muy probable que las necesidades de financiamiento aumentaran, con consiguiente seguía pasando esta recesión económica. Por esto también se llegó a una adaptación del marco institucional, que en la medida se puede preservar la estabilidad del sector financiero, y además era necesario permitir la tolerancia y evitar los aumentos indebidos en los costos de endeudamiento. O sea, tampoco se le puede permitir a una empresa llegar a un tope de endeudarse hasta más no poder para poder sostener esta empresa. Habían unas que sí podían salvarse, otras que simplemente era necesario, era inevitable su cierre. Entonces por eso se llegaba como esta adaptación del marco institucional. Algunos países implementaron el aplazamiento automático de los pagos y los préstamos para todas las empresas, ya fuese grande o una pyme. Las medidas relativas a la renegociación frente a los acreedores podían complementarse también con medidas como para renegociar contratos por otras partes interesadas, lo que permitía que las empresas redujeran sus pasivos y generalmente ganaran como una flexibilidad o un mayor rango de tiempo para poder cumplir con este tipo de compromisos empresariales. Y también el cómo se le proporcionaban créditos a las empresas, que se implementaron políticas legales y regulatorias que reducían la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, reduciendo costos de financiamientos para las empresas, además de también brindar incentivos para que los bancos prestaran dinero a las diferentes empresas, porque ellos no iban a prestar por prestar, así que por eso se presentó
ese incentivo para poder como animarlos a que prestaran más dinero a las empresas. En otros países, el mercado de capital, con un mercado de capital bastante desarrollado, optaron por permitir que el Banco Central o el gobierno realizara compras a gran escala de carteras de préstamos a las pymes. Algunos bancos centrales incluso han desarrollado mecanismos de préstamos para alentar a los inversores a comprar valores generalizados en la cartera. Entonces, estas fueron algunas políticas que permitieron que el crédito llegara a las microempresas, porque no se trataba solo de salvar a las grandes empresas que tuvieran un crédito o una hoja de vida crediticia muchísimo más amplia y que uno viese que tuviese la capacidad de pagar muchísimo más fácil los créditos. No, el objetivo también era como que también a las pequeñas empresas les pudiese llegar ese beneficio de acceder a este tipo de financiamiento. Entonces, como conclusiones podemos decir que entender que los gobiernos tienen recursos limitados, por eso se debía priorizar que las políticas se aplicaran a las empresas específicas que al cerrar no hubiese un efecto colateral en los que adquirían ese servicio. Por ejemplo, que hubiese un cierre masivo de supermercados, un cierre masivo de empresas, de salud, pues de cosas que eran necesidades básicas. Al mismo tiempo, también fue importante el orientar a las empresas a manejar sus créditos, porque eso era un poco difícil. Sabemos que todas las empresas no pasaban por la misma necesidad, todas debían cubrir necesidades diferentes. Por eso el gobierno no podía actuar de manera igualitaria respecto a todas las empresas y ayudarlas a todas de una manera similar. Todas tenían, a todas se debía acceder de una manera distinta. Además de que las autoridades también tomaron decisiones sobre cómo asignar estas ayudas a las grandes empresas y a las pymes. Porque sabemos que las pymes tenían una... Para ellos era más difícil construir relaciones con bancos o empresas que pudiesen ayudarles a evitar su cierre. Entonces, eso también era asignar de manera correcta los recursos, porque no se podía implementar todo el dinero de manera inmediata, sino que debía ser como tasajeado para poderlo utilizar a largo tiempo. Y por último, podemos hablar de que al diseñar políticas tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo, es útil reconocer las transferencias que las acciones políticas producen entre los diferentes agentes de la economía. Muchísimas gracias y este fue mi artículo número 3.